¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos nuevamente. A ver, ahora sí vamos a comenzar con la clase. Voy a compartir pantalla. Bien. La anterior clase lo que pudimos ver fue ¿no? un panorama general del Tahuantinsuyo. Pues ahora toca ver, ¿no? Ya ver un poco más en específico la parte de la organización política y la administración. En cuanto a la organización política, la única, ¿no? forma de entender a la sociedad va a ser estudiando sus autoridades, ¿no? Obviamente, quienes llevan la gestión, ¿no? del imperio. En el Tahuantinsuyo las autoridades van a desempeñar más que todo funciones religiosas, ¿no? Como recordarán, prácticamente el 90% de también de las culturas preincas tenían ese índole teocrático. Los que van a desempeñar, ¿no? los principales cargos eran los parientes cercanos de los incas, ¿no? A quienes se les llamaban orejones. También van a jugar un papel importante los curacas, que eran los jefes locales, y los cuales eran los encargados, ¿no? de administrar los ayllus. A ver, vamos a ver primero lo que es el Inca. El Inca va a ser la cabeza, ¿no? del gobierno teocrático del Tahuantinsuyo, el cual era de tipo despótico, o sea, autoritario. Él era considerado como el hijo del sol y encabezaba la lista de élite cusqueña. Para para la población del Tahuantinsuyo, el Inca era un ser sagrado, ¿no? Y por ende, cada vez que el Inca andaba, ¿no? paseando o en andas, tenían que limpiar el piso, ¿no? Y tenían que barrerlo. Mientras él pasaba, tras este grupo de gente que limpiaba el camino, detrás, ¿no? del anda del Inca, iban, ¿no? sus guardaespaldas, personas con armas y objetos de oro y plata. Finalmente, luego del Inca, ¿no? Se repetía exactamente una por una al revés, ¿no? Para que de cierto modo no tenga un contacto directo con la población común. El Inca era considerado el señor de la tierra y ordenador del mundo, ¿no? Y así se convertía en sagrado todo objeto que era tocado por el Inca. El título de Zapa Inca, que era una manera de llamar al Inca, ¿no? Reforzaba la idea de que él era el único señor existente en todo el mundo, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta que en aquellos años Europa no sabía de su existencia de América y América mucho peor de Europa. Al Inca se le va a considerar, ¿no? que era una persona generosa, ¿no? Un divulgador y donador de productos alimenticios, así como también que él era el constructor de los cerros, de los puentes, ¿no? Que los iban convirtiendo en campos de cultivo también a los cerros. Pues en el caso de los andenes, no sé si sabrán, pero son como terrazas que eran hechas en los cerros, ¿no? Que eran para que de cierto modo se pudiese aprovechar esos espacios para poder practicar la agricultura. Se creía que él era capaz de construir rápidamente andenes o canales de riego y que se aliaban con el Estado cusqueño, ¿no?
Actuando como mediador, era quien mantenía el equilibrio en las relaciones entre los hombres y los dioses, y que de cierto modo resolvía conflictos. Solo si era posible el funcionamiento del Tahuantinsuyo. Él va a construir matrimonio con diversas mujeres de los Ayus, y de esa manera él y el Ayu de la mujer que quedaban convertidos en parientes obligados a ayudarse mutuamente. Hay que tener en cuenta que dentro de el Tahuantinsuyo hay algunos principios, siendo uno de los más importantes el de la reciprocidad, ¿ya? Eso nunca se olviden. Ahora hablemos del Lauki, ¿no? Los españoles van a creer que solo existía un solo inca en el poder, ¿no? Como en Europa, que solamente es el rey y nadie más. Había un príncipe heredero llamado Auqui, ¿no? Que debía gobernar el Tahuantinsuyo después de la muerte del Inca. Quien generalmente el Auqui era designado, ¿no? El hijo mayor del Inca. Pero aquí no funcionó de esa manera. Solo hacía aquel Auqui el hijo que demostraba habilidad para gobernar. Las crónicas están llenas de casos en que los Auqui jamás llegan al poder y que son otros hijos del Inca quienes terminan asumiendo el mando. Para familiarizarlo con las funciones del gobierno, se instituyó el correinado, o sea, mientras el Inca gobernaba en parte del imperio, al Auqui se le podía dar alguna provincia, ¿no? Para que pueda ir practicando. Tenemos también el Tahuantinsuyo Camachic, ¿no? Que era el Consejo Imperial, ¿no? Que como bien dice, se encargaba de dar asesoría al Inca. Su sede va a ser en la ciudad del Cusco y su misión era, ¿no? Asesorar en temas de gobierno. Va a ser integrado por jefes de cada uno de los ayllus. El Apunchic o Huamani, ¿no? Era el gobernador virrey de una provincia. Generalmente era un familiar del Inca y tenía funciones militares, económicas, administrativas, civiles y penales. Su función principal era mantener el orden dentro de su jurisdicción. El Tucuy ¿no? Más conocido como el que todo lo ve, era el inspector, ¿no? El veedor y visitador imperial. Cada año visitaba los lugares bajo su jurisdicción para escoger tributo, casar a las parejas, ¿no? Hacer de juez criminal, visitar obras públicas que se estén haciendo de buena manera y supervisar la labor de los jurados, ¿no? En caso no se cumpliese alguno de esas acciones, se podía hacer castigo, ¿no? Y también tenemos en este caso a los curacas, ¿no? En la última parte del aspecto ya social, ¿no? En cuanto al gobierno, eran los jefes de los ayllus, existen desde antes del Tahuantinsuyo, ¿no? Ya que los curacas pues eran los gobernantes de cada cultura. Con la expansión de los incas sobre diferentes ayllus, el poder del curaca se mantuvo casi sin variaciones. Los incas sabían que una de las maneras de cierto modo, implantar su poder era respetando a las autoridades locales. Los curacas además se organizan de las tareas propias del Ayu, constituyeron el vínculo que unían el Ayu con el poder cusqueño y así fueron los encargados de la organización de la mita, ¿no? Era una forma de trabajo en beneficio del Estado Inca
y también fueron considerados seres sagrados, ¿no? Al igual que el Inca, los curacas también van a ser trasladados sobre Andes. Bien, hasta ahí la parte del efecto social, ahora la parte administrativa, ¿sí? Bien, comencemos con los chasquis, ¿no? ¿Alguna vez habrán escuchado tal vez de ellos? Un chasqui era aquel mensajero, ¿no? Que se encargaba de transmitir mensajes del gobierno a través de todo el tahuantín suyo. El chasqui iniciaba su veloz carrera apenas recibía un mensaje hacia el siguiente puesto, ¿no? Donde le daba ¿no? el mensaje a otro chasqui, él seguía hasta otro puesto que le daba otro chasqui. Prácticamente era como una carrera de postas, ¿no? Porque había ocasiones que uno debía recorrer hasta 300 kilómetros y pues una sola persona es bien difícil que recorra esa cantidad de tiempo, ¿no? Al menos en corto tiempo. Por eso que siempre se hacía uso de hasta 4 o 6 chasquis, ¿ya? Un chasqui podía llevar un pututo, ¿no? Que era como su silbato, anunciaba su llegada así. Llevaba un armamento por si acaso, ¿no? En caso de que quisieran robar o se viera expuesto ante algún animal. El uncu también, ¿no? Que era su indumentaria, su ropa. También llevaba el kepi, ¿no? Que era un licuado, ¿no? En la espalda para transportar objetos y encomiendas. La chuspa, que era una bolsa de coca, ¿no? Hierbas, cancha, ¿no? Para que pudiese mantenerse alimentado en el lapso de tiempo del viaje. No, y más o menos se cree de que 10 kilómetros le tomaba recorrer en 50 60 minutos, ¿no? Lo cual es bastante rápido, ya, bastante rápido. A ver, ahora vamos a ver un poco lo que es de la parte de la organización decimal, que ya más que todo la parte del conteo, ¿no? Para tener un mejor control de la población, los Ayus utilizaron un sistema decimal, ¿no? El cual estuvo destinado para crear escalas de control desde una familia nuclear, ¿no? Que obviamente es una sola familia, hasta 10.000 familias, ¿no? Sus fines van a ser administrativos, militares y tributarios, o sea, para que hagan el pago de los tributos, y se dio una jerarquización, ¿no? Según el número de familias. Por ejemplo, cuando era una sola familia, ¿no? Era el Purer. Cuando era 5 familias, el Pisa Camayoc. Cuando eran 10 familias, el Chunca, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a las 10.000 familias, ¿no? Que era el máximo. Ahora, una parte muy importante, que es el de los quipus, ¿no? Los cuales van a ser instrumentos, ¿no? De contabilidad. En ellos se guarda información respecto a la cantidad de productos almacenados, de cuánta población hay de los ayllus, de soldados de los ejércitos, de los pobladores obligados a realizar la mita, ¿no? Etcétera.
Era para contar más que todo su finalidad. Se conformaba por un sistema de cuerdas, ¿no? Y había una cuerda principal que sostenía todas, ¿no? Y las demás eran secundarias, pero en estas secundarias se hacían los nudos a distintas alturas, dependiendo, ¿no? Cuánto se esté contando. Acá luego en un momento les voy a enseñar un video sobre los quipus también para que lo puedan entender, ¿ya? A ver, chicos, hasta allí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, profesor, todo claro. Profesor, ¿el chasqui qué llevaba? Ya que recorría 10 kilómetros en ¿Cómo, 50 cómo? minutos. ¿Qué llevaba esto? El que recorría en 10 kilómetros en 50 minutos. Llevaba mensajes como puede ser, no, obviamente ustedes sabrán, ¿no? Que los incas no hablaban, perdón, no escribían, pero o sea, eran mensajes orales, ¿no? O también llevaba algún objeto, ¿no? Que era para el inca, pero objetos pequeños, obviamente, porque algo grande no va a poder correr, ¿ya? Más que todo cosas así. Profe, Bien, ahora les voy a enseñar un par de videos. profe, Dime. el Chasqui Jimami creo que descansaba en un lugar que se llamaba Tambo. Claro, los tambos eran como decir, el puesto de control, ¿no? Donde descansaba, ¿no? Se alimentaba, dormía, porque como les dije, hay viajes que van a ser largos, ¿no? Que le pueden tomar hasta días hacerlo. Ya ver. Ah, no, el libro primero, ¿no? Vamos, quiero a ver si hay preguntas ahí. Ya, si hay dos preguntas. Vamos a hacer eso primero. Ya. Menciona las principales atribuciones de los incas. Ya ver, era el hijo del sol, ¿no? Era el hijo del sol, era un ser sagrado, el inca también va a ser considerado el ser supremo del mundo y un ser generoso. Ya, esa fue la primera pregunta. ¿Qué significa Tukuy Ripuy? A ver, Tukuy Ripuy, El que todo lo ve. el que todo lo ve, ¿no? Ajá, muy bien. Tukuy Ripuy es el que todo lo ve, el que todo lo ve. Prácticamente es el fiscalizador, ¿no? En pocas palabras, la hace de fiscalizador. Menciona dos funciones de los chasquis, ya. Enviar mensajes, ¿no? Así como también, a ver, enviar mensajes, prácticamente es eso. Enviar mensajes, bueno,
cuidar del objeto que le encargasen. Bueno, que le encargasen. Voy a poner acá enviar mensajes rápidamente, ¿ya? Ya siguiente. ¿Qué uso le dio al sistema decimal? Bien. Eso del sistema decimal es para el conteo de familias, más que todo. ¿Ya? A ver, chicos, tomen nota de eso. Les doy unos 3 minutos para que puedan copiarlo. Bien, chicos, a ver, voy a enseñarle un par de videos, ¿ya? Uno sobre la organización administrativa, más que todo la organización política, y otro sí, ya más sobre lo que son de los quipus y uno de los chasquis, ¿ya? Buen día, amigos. ¿Cómo están? Un gobierno encabezado por A ver, chicos, atentos, sí, atentos.
Después de eso vamos a resolver las preguntas. El objetivo de la organización política incaica fue tener bajo el control el gran y diverso imperio que lograron formar. Se originaron en un gobierno encabezado por el Sapa Inca, que fue considerado el hijo del dios Inti, que en este caso era el dios del sol. El Sapa Inca concentraba todo el poder político y administraba el imperio con la ayuda de diversos funcionarios que pasaremos a ver a continuación. El primer funcionario en apoyar al Sapa Inca fue el Tucuiricuy, que era un personaje bastante incógnito. De hecho, viajaba por todo el imperio disfrazándose para velar por el cumplimiento de las leyes. Recuerden que los incas tenían solo 3 leyes que eran fundamentales: no robar, no mentir y no holgazanear. Por tanto, el Tucuiricuy era el encargado de vigilar que estas 3 leyes simples se cumplieran por todo el Tahuantinsuyo. Por otra parte, también tenemos que apoyaba al Sapa Inca el Consejo. El Consejo era integrado por el heredero del Sapa Inca, que es el hijo primogénito o el hijo mayor, los jefes de los suyos, que eran básicamente encargados de cada una de las familias que trabajaban las tierras en todo el territorio incaico. Un suyo era una agrupación de familias que compartían un territorio o tierra en común. También era asesorado el consejo por un jefe militar encargado de los ejércitos incaicos. También era integrado por un sacerdote supremo encargado de las ceremonias y prevalecer la tradición incaica. Y finalmente un sabio que era el encargado de dar consejos al Sapa Inca. En conjunto, todos ayudaban a este Sapa Inca, hijo del dios Sol, a tomar las mejores decisiones para todo el Tahuantinsuyo. Bien, eso es en cuanto a la organización. Ahora uno sobre los quipus, ¿ya? Hola, soy Aldo. Hoy día vamos a hablar de la... Ah, te engañé. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿No estás leyendo el título? Agárrate que hoy toca hablar de arqueología. Durante su apogeo en el siglo XV, el imperio incaico fue el imperio más grande de América. Se extendía casi 5.000 kilómetros desde el actual Ecuador hasta Chile. Era sin duda impresionante, pero algo también impresionante fue algo que caracterizó a los incas, y fue su creatividad. Realizaron varias invenciones sofisticadas. Construyeron ciudades de piedra plagadas de acueductos y canales. Debido al poco terreno llano en las zonas montañosas donde vivían, construyeron terrazas para cultivar, los populares andenes. Algunos arqueólogos piensan que también crearon estaciones agrícolas experimentales donde probaron qué cultivos crecerían mejor en terrazas a diferentes altitudes. Es por eso que a varios investigadores les parece extraño que pese a toda esta sofisticación no tuvieran escritura. Sí, yo sé que algunos piensan que los incas sí tuvieron escritura a través de los quipus, pero ¿qué tan probado está esto? ¿Qué es lo que se sabe realmente? Eso lo vamos a ver ahora, la evidencia de la escritura incaica. ¿Hasta qué tal intro, no? ¿O ya fue la intro? Ya fue la intro, ¿no? Los quipus eran cordones de colores con nudos en diversas partes y eran hechos de algodón y fibras de camélidos. La estructura básica de un quipu consistía en un cordón principal al que se unían grupos de cordones colgantes, y estos últimos generalmente contenían los nudos. Lo que están viendo ahora son algunos de los quipus que se han conservado hasta hoy. Los cordones colgantes pueden a su vez tener cadenas dependientes conocidas como cordones subsidiarios. Algunos quipus incluso tienen un cordón grande en la parte superior con la suma total del contenido del quipu. Las formas de los nudos variaban según el número a registrar en la posición de las unidades, decenas, centenas, millares, etc. Si el nudo tenía la forma de un 8, simbolizaba el número 1. Si tenía 2 enredados, era el número 2. Si tenía 3, era el número 3, y así. Y si no tenía ningún nudo, era 0.
La primera evidencia que se tenía de estos quipus era que se trataba de un sistema similar a un ábaco para registrar números. Sin embargo, también ha habido indicios de que podrían codificar historias, mitos y canciones perdidos hace mucho tiempo. Garcilaso de la Vega, hijo de una princesa inca y un conquistador español, señaló en un relato de 1609 que los incas tenían un método admirable para contar todo en el reino, incluidos todos los impuestos y tributos, tanto pagados como adeudados, lo cual hicieron con nudos en hilos de diferentes colores. Esa fue una de las mayores evidencias que nos indicaban para qué fueron usados, pero no fue la única, por supuesto. En la década de 1920 se hicieron los primeros estudios arqueológicos en profundidad. Ahí fue cuando notaron que los nudos estaban organizados en filas casi como cuentas en un ábaco. Ahí también fue cuando se demostró que cada fila de nudos a cierta altura denotaban unidades, decenas, centenas, etc. Eso tenía sentido encajando con el sistema decimal que los incas usaban para dividir grupos con fines de tributo. Pese a que ganaron mucha popularidad, hasta fines del siglo pasado no se hicieron mayores avances en su comprensión. O sea, ok, sirven para contar, pero específicamente ¿contar qué? ¿Qué significaba cada número? Y si significaba una palabra, ¿qué palabra era? Algunos pueblos lejanos en Perú que mantienen la transmisión oral de lo que hicieron sus ancestros siempre han tenido la idea de que los quipus también eran un sistema de escritura. Algunos de los pobladores de estas regiones piensan que los quipus eran el lenguaje de los animales y que las diferentes fibras que se pueden observar tienen también un significado. Garcilaso también insinuó de alguna manera que no solo se usaban para cálculos matemáticos. En una de sus obras se puede leer: registraban en nudos todo lo que se podía contar, incluso mencionando batallas y luchas, todas las embajadas que habían venido a visitar al Inca y todos los cursos y argumentos que habían pronunciado. Esto, claro, es muy ambiguo y por eso no se tomó como una evidencia para decir, oh, los incas sí tuvieron escritura. ¿Por qué no se dejó ahí solo como un sistema contable? Pues porque la investigación nos dice que alrededor de un tercio de los quipus conservados parecen tener una construcción más elaborada que los demás. Es como si contuvieran algún tipo de información diferente. Y durante décadas no se podía avanzar con esta hipótesis porque nadie podía leer ninguno de ellos. No existía algo equivalente a la piedra Rosetta, la cual tiene una traducción de jeroglíficos egipcios al griego antiguo y ayudó a desbloquear ese lenguaje de imágenes. Como no se tuvo eso, durante años los científicos han estado rastreando y digitalizando cuidadosamente los detalles de cada quipu que se tiene en museos y colecciones en todo el mundo y han logrado encontrar algunas cosas interesantes. El color de las cuerdas, la estructura de los nudos y la dirección en la que se engancharon parece ser una forma de codificar información. Por ejemplo, un nudo básico atado en una dirección podría significar pagado, mientras que en la otra dirección significaría no pagado. En el año 2012 se propuso que la dirección en la que se ataban los nudos, los colores de los hilos o alguna combinación de los dos podría haber correspondido al estatus social de las personas cuyos tributos registraban o también algunos otros individuos. Unos años después, gracias a un libro que contenía un documento del censo español de la década de 1670, se descubrió que había 132 contribuyentes enumerados en el texto y coincidentemente había 132 cuerdas en uno de los quipos estudiados. Pero no solo eso, otros detalles también encajaban. Los números en las cuerdas coincidían con los cargos que el documento español decía que habían sido revelados. Gracias a este hallazgo se demostró por primera vez que la forma en que los cordones colgantes están atados al cordón primario indicaba a qué clan pertenecía un individuo. Esa fue la primera prueba concreta de lo que tanto se creía, los quipus como forma de escritura. Análisis recientes que se han hecho en un grupo de ellos preservados en Perú determinaron que un grupo de quipus venían en 95 combinaciones diferentes de color, tipo de fibra y dirección. Eso está dentro del rango de símbolos que se encuentran típicamente en los sistemas de escritura silábica, donde un conjunto de signos, digamos las letras G, A, T, O, se alinean con el sonido del habla para formar la palabra gato. Esto ya empezaba a sugerir que se trataba de un sistema de escritura basado en sílabas. Desde entonces se ha planteado la hipótesis de que los quipus contienen una combinación de símbolos fonéticos e ideográficos, donde un símbolo representa una palabra completa. Basándose en toda esta información, algunos investigadores han llegado incluso a leer un poco de los quipus y han concluido que las cuerdas realmente contienen narrativas. Pero esto no está comprobado. También existe la posibilidad de que los quipus que han sido traducidos podrían haber estado influenciados por el contacto con la escritura española. O sea, podría ser que la fonética de los quipus, si es que existe, sea una reinvención de los mismos quipus. Y también podría ser que estos quipus estudiados en Perú sean también una variación regional.
Pese a estos, podrían ser que los científicos están buscando corroborar. Hay algunas cosas que sí se saben con certeza gracias a las investigaciones. Por ejemplo, que eran 3 tipos de quipus: los simples, los largos y los que tenían nudos en forma de 8, que se teñieron de diferentes colores y estos tonos tenían un significado relevante para las personas que podían leerlos, que la distancia entre nudos también era relevante y tenía información importante, aunque no se sepa exactamente cuál es, que la ausencia de nudos en una cuerda identificaba el concepto de cero, como le dijimos al principio, y que del total de quipus conocidos, el 85% registra información numérica. Sí, los investigadores afirman con certeza que solo el 15% de los quipus conocidos esconden historias. Si todo esto les ha parecido fascinante y si quieren saber más sobre los quipus, Google Arts and Culture, en colaboración con el Museo de Arte de Lima, Mali, está presentando la primera muestra virtual sobre los quipus. Su exposición se llama Guardianes de los Quipus. Esto lo hacen con el fin de acercar a personas de todo el mundo a estas increíbles piezas arqueológicas y culturales. La verdad es que es una gran cosa, porque con esta iniciativa no solamente se está permitiendo a los científicos, investigadores, historiadores y personas interesadas de todo el mundo a asomarse en estos tesoros culturales, sino que garantiza además, a través de la digitalización, la preservación de estas piezas para su estudio futuro. La muestra cuenta con más de 150 recursos gráficos e interactivos agrupados en 16 historias, entre las que destaca un tour virtual por la exhibición Quipu, que actualmente está abierta al público en el Museo de Arte de Lima. Ingresando en g.co/quipus, enlace que también estoy dejando en la descripción, las personas podrán explorar su historia. También podrán aprender sus componentes básicos y más información detallada de lo que los expertos han descubierto hasta ahora. Información que no hemos dicho por aquí. Además podrán explorar también el tablero de asistencia, el cual proporciona una conexión poco común entre las palabras y cuerdas. De verdad se lo recomiendo mucho si les gustan este tipo de temas. Si no les gustan, ¿para qué se quedaron hasta el final del video? Si les gusta, sí o no. Vayan a verlo nomás, no se arrepentirán. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que hayan aprendido. Y por último, un video sobre los chasquis, ¿ya? Yo soy Gustavo y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no estás viendo este video desde YouTube, te invito a buscarnos como Woman Adventures y visualizar más de nuestro contenido. El día de hoy hablaremos acerca de los chasquis, los pulmones del Tahuantinsuyo. En estos tiempos en que las comunicaciones han alcanzado niveles de desarrollo inimaginables, a través de por supuesto el uso de Internet, es interesante darle una mirada a los sistemas de comunicación de civilizaciones antiguas como la Inca. En el Tahuantinsuyo encontramos un personaje que jugó un papel fundamental en las comunicaciones, un personaje que destacó principalmente por algunas cualidades como la rapidez, compromiso, discreción y sacrificio. Cualidades que perfeccionaron un impresionante sistema de comunicaciones, probablemente de los mejores antes de la época de la invasión y conquista española. Estos personajes fueron los chasquis. Los chasquis fueron los mensajeros del imperio Inca. Recorrían la red de los caminos Inca o Capacñán a grandes velocidades, llevando noticias, órdenes, comunicados verbales o codificados en quipus, además de que transportaban encomiendas de variados propósitos. Debemos aclarar que los quipus eran un conjunto de cuerdas de colores, atadas a una cuerda principal que se usaba como sistema de registro y comunicación a través de la posición, tipo, color y otros detalles en los nudos. Por otra parte, el Capacñán comprendía más de 30.000 kilómetros, abarcando los actuales países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Era el camino estatal más importante, pero no el único. También existían el Jatuñán, el Cuchuyñán y el Runañán. Garcilaso de la Vega refiere que la etimología del vocablo chasqui se traduce en dar y tomar. Los chasquis recibían preparación y entrenamiento desde niños. Entrenamientos especiales que hacían que sus pulmones se desarrollaran mucho, para así soportar recorrer grandes distancias a grandes velocidades. En el aspecto físico, debían de ser delgados, ágiles y rápidos. Durante su selección, se tomaba en consideración su enorme resistencia, su gran capacidad física y especialmente su juventud.
Esta última condición les permitía mantener un mismo ritmo durante varias jornadas cubriendo el tramo asignado en tiempos ya previstos. Su vestuario era ligero, confeccionado en algodón y calzaban unas adecuadas sandalias. Durante su duro trajín, los chasquis se alimentaban con productos propios de los lugares en los que se desplazaban, mientras que para resistir el cansancio y aplacar la sed, pichaban o chacchaban la hoja de coca, ritual que solo estaba destinado para las clases nobles. Los chasquis, por el impresionante despliegue físico que realizaban, tenían el derecho de masticar esta sagrada hoja. Fue a partir de los incas Huiracocha y Pachacútec que el sistema vial en el Tahuantinsuyo fue mejorado. Según Bartolomé de las Casas, el sistema de chasquis fue instituido por Pachacútec. El inca necesitaba informarse de la situación y realidad de los pueblos que habían sido integrados y articulados al Gran Tahuantinsuyo. Esta era la misión principal de los chasquis. El esfuerzo de estos jóvenes le proporcionaba al soberano inca la información desde los sitios más extremos del Tahuantinsuyo. Para ello, a lo largo de los caminos Inca o Capacñán se encontraban los chasquihuasi, que eran los lugares de descanso y de intercambio de comunicación entre chasquis. Los chasquihuasi contaban con estructuras de planta circular o rectangular bastante pequeñas, levantadas en piedras sin cantear y sin mortero, otras veces de madera y cubiertas de paja. La distancia entre estas estructuras varía según los cronistas. Algunos refieren que se ubicaba cada media legua, a cada legua o cada 2 leguas. Esto equivaldría a una distancia entre 5 a 10 kilómetros. En ella podían permanecer hasta 2 o 3 chasquis. Tomando en cuenta estos datos, se calcula que el primer chasquihuasi, partiendo del Cusco hacia el Collasuyo, probablemente se ubicaba en la zona de Angostura o Caira, hacia el sur de Cusco, mientras que hacia el Chinchaysuyo, el primer chasquihuasi se habría ubicado en el poblado de Iscuchaca o en la pampa de Anta. El cronista Guamán Poma de Ayala menciona que existían 2 tipos de chasquis. Los primeros eran llamados Hatunchasqui, que además de trasladar mensajes, trasladaban objetos. Los segundos eran llamados Churumuyuchasqui, transportaban pescado fresco y caracoles vivos a gran velocidad. Los que eran capaces de correr ininterrumpidamente 7 días, sin descanso, eran llamados Guamán, es decir, halcones. En el dibujo realizado por el cronista Guamán Poma de Ayala, se muestra un chasqui con su tocado de plumas en la cabeza, un uncu, que es una especie de camisón largo, sandalias y una manta cruzada en la espalda y atada al pecho, donde posiblemente llevaban los objetos u otros elementos que formaban parte del mensaje que debían de entregar. También llevaban una caracola marina conocida actualmente como pututu, la cual emite un sonido peculiar al soplarla. Esta servía para anunciar al chasqui de la siguiente posta o chasquihuasi que se prepare para el relevo y la recepción del mensaje. Según el cronista español Pedro Cieza de León, el chasqui también estaba equipado con una porra, una guaraca y una chuspa, una especie de bolso donde se transportaban algunos productos como la cancha, es decir, maíz tostado, hojas de coca y algunas hierbas. El sistema consistía en transmitir dando el mensaje fuerte y claro para que el otro mensajero que lo esperaba lo oyera, entendiera y repitiera. Si era el caso de tratarse de algún elemento material como un quipu, pescado, frutas, aves, presentes o demás objetos, el chasqui receptor además tomaba el paquete y continuaba corriendo. Es decir, que el mensaje iba de boca en boca y de mano en mano si era el caso. Una vez el chasqui arribaba a la posta o chasquihuasi, y tras transmitir su mensaje, este descansaba, comía y bebía guardando en secreto el mensaje recibido. Los chasquis podían atravesar la cordillera de los Andes, la selva amazónica o los extensos desiertos de la costa del antiguo Perú a toda velocidad. Podían trasladar un mensaje recorriendo hasta 320 kilómetros en un solo día. Claro que esto dependía mucho del terreno. En los llanos se adelantaban más kilómetros que cuando les tocaba ascender cuestas o graderías. De todas maneras, la velocidad era portentosa. El camino que partía del Collasuyo hacia el Chinchaysuyo, de sur a norte, fue el más importante y debió haber contado con el personal suficiente compuesto por estos jóvenes corredores. Se ha calculado que un mensaje enviado desde Cusco hasta Quito, Ecuador, llegaba en solo 5 días, aunque algunos otros autores refieren que tomaba quizá menos o más días.
Lo cierto es que, en este caso, se cubría una distancia aproximada de 2.500 kilómetros a través de caminos inca y que eran aproximadamente 1.500 hombres los que corrían sin parar, día y noche. Como hemos visto, los componentes vitales de la gran red vial en época inca fueron los chasquihuasi, utilizados exclusivamente por chasquis. A estos se suman los tambos, que eran alojamientos temporales para personas estatales o centros de acopio para distintos fines. Además, también estaban las colcas o depósitos de suministros. Todas estas estructuras permitían el descanso y abastecimiento de los mensajeros. Muchos tambos funcionaban también como chasquihuasi, como por ejemplo en Limatambo, también llamado Tarahuasi, en el camino hacia el Chinchaysuyo. Era tanta la eficacia de este correo humano que los alimentos que transportaban los chasquis llegaban muy bien conservados a sus destinos. Se cuenta que el pescado llegaba fresco desde la costa hasta Cusco, la capital del imperio, en tan solo un día y medio. Esto es asombroso, teniendo en cuenta que se trataba tan solo de personas corriendo. Se le atribuye también a los chasquis su contribución fundamental en la neutralización de revueltas que se registraban esporádicamente en algunos pueblos conquistados. Los chasquis pertenecían a un sistema de inteligencia que permitía conocer con anticipación las noticias sobre levantamientos en el imperio, la situación de los pueblos, guerras internas o estrategias militares. Tal es el caso de la resistencia inca que se dio en Vilcabamba tras la conquista española, situación en la que los españoles reclutaron población indígena de confianza como chasquis para sus propios fines. Utilizaron estratégicamente a las poblaciones enemigas de los incas, entre los que destacaban los cañaris, los chachapoyas y los huancas. Se cuenta que entre los cañaris escogieron a 50 chasquis. Este sistema de comunicación fue tan eficiente que la llegada de los españoles se continuó utilizando el servicio de los chasquis hasta el año de 1599, año en el que fueron reemplazados por caballerías. Según los dibujos de Guamán Poma de Ayala, estos chasquis cristianizados llevaban el añadido de un crucifijo en el cuello y un pendón con cruz en la frente que reemplazó el tocado de plumas. En lugar de quipus, portaban una bolsa para cartas sujeta a su muñeca. Una corneta sustituyó al pututu y finalmente un perro les servía de ayuda y protección en lugar de la porra y la guaraca. Estos chasquis cristianizados sufrieron abusos así como la falta de retribución de sus pagos por sus servicios. A esto añadimos el descuido, deterioro y abandono de los caminos inca a partir de la llegada de los españoles. Los chasquis fueron los pulmones de la comunicación en época inca. La labor desempeñada por estos muchachos de entre 18 y 25 años pone en manifiesto la excepcional labor que cumplieron al integrar el Tahuantinsuyo mediante la comunicación en un contexto dotado de una de las geografías más difíciles del planeta y con una población estimada en cerca de 10 millones de habitantes. Su labor sigue siendo materia de estudio y de admiración. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal. Bien, chicos, luego de haber visto todo esto, vamos a pasar a desarrollar las preguntas. ¿Sí? A ver, ¿quiénes van a participar? Levanten la mano. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. A ver, Gonzalo Incahuamán, la primera pregunta para ti. Considerado el señor de la tierra, el Inca, fácil, ¿no? Muy bien. 1A, muy bien. Pamela Villanueva, la 2. Cogobernante Inca, Curaca. No. Auqui, auqui, auqui. Auqui, pues, ¿no? Muy bien. Gracias, Pamela. Andrea Barreto. El Andrea, Consejo Imperial se reunía en Cusco. claro, en Cusco. Muy bien. La 4, Nicole Gobella. Se traduce como el que todo lo ve. El Tucuy Ricuy.
Exacto. Muy bien, Nicole. Pamela Villanueva, la 5. Curaca. Muy bien. 5, Curaca. A ver, Román Vergaray, la 6. Los chasquis Le he enunciado. fueron los corredores en la época del Tahuantinsuyo, los chasquis. Ajá, muy bien. 6. Andrés Barreto, la 7. Fue el instrumento de contabilidad. ¿Cuál? No hay ese equipo. Tipo, No hay, ¿no? No profe, hay. No hay. Ahí escriban al costado Kipu, ¿ya? 7, Kipu. No hay, pues es verdad, no hay. A ver, yo sigo. 8. Fueron los intermediarios entre el Estado y el pueblo. El Curaca, ¿ya? 8. No, 8 es C, ¿ya? 8C. Me he equivocado. 8C. 9 no corresponde al Inca. A ver. Sí, La E. La E no, eh, mortal. 9E. 10. Auki se entiende como príncipe. 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 Muy bien. Ajá. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Esta es su tarea que tienen hasta el viernes. Pues ya súper fácil. No tienen eso. 5 preguntas para marcar. ¿Ya? Mándenla con tiempo. Y chicos, vayan repasando que en 2 semanas ya es examen. ¿Ya? Ustedes tienen el libro. Si hoy hemos hecho la clase número 22, la otra semana toca la 23. Ya esta va a ser su última clase. ¿Ya? Con tiempo, chicos. Bien, chicos, nos quedamos ahí. ¿Sí? Ya nos vemos la siguiente semana. Chao, cuídense, nos vemos. Chao, profesor, cuídese. Yo, profesor. Chao, profesor. Cuídese. Yo, profesor. Chao, chao.